Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Qué tal? Saludos a todos, saludos al chat. ¿Qué tal, Adrián? Unos saludos a todos. Bueno, ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, hora Madrid. Eh, Nos acompaña hoy, como otras veces, Lautaro Chazarreta. Y bueno, ya sabéis, dejarnos preguntas o comentarios que iremos analizando, comentando en la medida en que podamos, no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, ¿no? Que lo localizáis con ECAI Center, ECAI con K, Center con C, muy fácilmente, ¿no? Y ahí, ya digo, en la medida en que podemos, respondemos también a preguntas o comentarios. Acordaros también de suscribiros al canal, darle a la tecla de suscribirse o suscribirme si no estáis suscritos, o darle a like si el vídeo os gusta. ¿De acuerdo? Vale, pues Lautaro, vamos a empezar con el tema de hoy, si te parece. Muy bien. Estuve acá revisando un par de preguntas que se estuvieron haciendo sobre el bloque. Hay una parte, en primera parte, de lo que es Ucrania y Rusia. Más que nada consultarte y hacerte preguntas como esta. ¿Es cierto que Rusia ganará la guerra de Ucrania, más que nada para el 2025? Bueno, efectivamente, y este es un punto de partida necesario para el análisis que vamos a hacer hoy, porque la idea es hablar de lo que va a pasar o puede pasar probablemente en Europa en los próximos años, ¿no? Los próximos 4 o 5 años, hemos dicho 2025-2029, y claro, un punto de partida clave para esto, para visualizar lo que pueden ser los próximos años, es qué va a pasar con la guerra en Ucrania, si efectivamente, como se está diciendo, va a terminar este año y cómo va a terminar, ¿no? Bueno, para esto, el concepto yo creo que los que nos siguen ya lo conocen, pero no es malo repetirlo de vez en cuando, ¿no? Es decir, llevamos casi 3 años de guerra y es una guerra que es muy importante situar el tipo de guerra en el que estamos. No es una guerra, digamos, de maniobras, sino que es una guerra de desgaste, ¿no? En este sentido, este hecho en sí mismo ha sido una importante victoria para Rusia, porque el ejército ruso, también en la tradición soviética, está preparado fundamentalmente para estrategias de guerra de desgaste, mientras que los ejércitos de la OTAN estaban preparados para guerras de maniobras, que son de avances rápidos, sorpresas, avances rápidos, y que sobre todo, pues, bueno, les han dado algunos éxitos, claro, con sus enemigos de las últimas décadas, que han sido enemigos pues, bueno, de países en desarrollo, con recursos escasos y con niveles tecnológicos en el armamento muy inferiores, ¿no? Pero claro, Rusia ha logrado imponer ese concepto de guerra de desgaste, que se basa no en el avance territorial como un objetivo inmediato, sino en perseguir el máximo desgaste del enemigo y el mínimo desgaste propio, ¿no? De tal forma que al final es el balance de ese desgaste el que va a generar como consecuencia los movimientos territoriales. Si efectivamente yo gano dentro de esa guerra de desgaste, el desgaste de mi enemigo va a llegar a un momento en que va a generar un colapso de sus fuerzas y va a favorecer que yo avance territorialmente, ¿no? Pero ese avance territorial no es el objetivo inicial, sino es el objetivo de una segunda fase, ¿no? Entonces, esto es lo que está sucediendo en la guerra en Ucrania, y si se quiere comparar con algo, se podría comparar quizás con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde los que se acuerdan, los que conocen un poco la historia, pues saben que los frentes entre Francia y Alemania y el Benelux, pues no se movían demasiado. Estaban durante 4 años, estuvieron un poco más al norte, un poco más al sur, pero siempre en esa frontera entre Francia y Alemania. Pero, claro, ¿qué sucedió? Pues que Alemania, frente a las potencias aliadas, estaba sufriendo un desgaste creciente, y al final ese desgaste fue el que llevó a un colapso total, un colapso que fue a la vez colapso militar, social y político, ¿no? Y claro, esto fue interpretado por algunas fuentes, sobre todo militares, como una traición. Nos han traicionado porque se han rendido cuando en el campo de batalla apenas habíamos perdido, apenas habíamos retrocedido. Pero claro,
no estaban teniendo en cuenta este factor del colapso, ¿no? Bueno, pues en el caso de la guerra en Ucrania, esta es la situación en la que nos encontramos y ahora se están empezando a producir ya de forma muy evidente avances más rápidos en el territorio como consecuencia de haber entrado en esa segunda fase de la guerra de desgaste. Bueno, como consecuencia precisamente de ese balance en el desgaste entre un ejército ucraniano muy cerca ya del colapso y un ejército ruso cada vez más fuerte, y de esos avances que ya se están produciendo, pues bueno, yo creo que lo más razonable y lo más lógico es interpretar que efectivamente durante el 2025 se terminará esa guerra, terminará como consecuencia de una victoria rusa y terminará, bueno, no sabemos si se le llamará de una forma u otra, pero en la práctica con una rendición, capitulación, armisticio por parte de Ucrania, ¿no? Y esto lo más probable es prever que sea durante el segundo semestre, ¿no? Es decir, a pesar de esa continuidad en los avances, la rapidez probablemente no va a depender tanto desde un punto de vista militar de las decisiones de Rusia, sino del ritmo del colapso de Ucrania, ¿no? Un colapso que está yendo a más y se va acelerando, pero es ese ritmo del colapso seguramente el que va a facilitar estos avances territoriales en los que la estrategia de Rusia es siempre avanzar territorialmente minimizando las pérdidas propias, ¿no? Eso desde un punto de vista militar, que no sabemos si la estrategia va a ser una vez digamos, de ocupado el Donbass, avanzar por el norte hacia Kiev o por el sur hacia Odessa y el resto del Mar Negro, ¿no? Pero de cualquier forma, sí parece claro que ese final de la guerra se va a producir lógicamente durante el segundo semestre del 2025. Pregunta al respecto sobre el tema de territorio. ¿Crees que desde el Donbass intentarían hasta el norte, en Kiev, se terminaría el conflicto para el segundo semestre del 2025? ¿Con Kiev tomada? Sí, con Kiev tomada o con Kiev rendida. Es decir, hay un determinado momento en el que el colapso militar político pues probablemente llevará a Kiev a rendirse, ¿no? A una negociación que se le llamará de una forma u otra, pero será una rendición o capitulación, independientemente de que en ese momento el avance territorial haya sido uno u otro. Bien, capaz podemos abrir una lista si sabrá más que Kiev, porque tranquilamente eso se verá, como dijiste en el amnisticio, en este momento cuando se defina se verá. En sí, lo que sí podemos remarcar, capaz que para el segundo semestre de 2025, después de que Rusia haya tomado los territorios que le correspondan o cómo se medirá, a partir de ahí vemos un quiebre geopolítico particular, escenarios para dentro de este periodo 2025-2029, después del triunfo de Rusia en Ucrania. Sí, Posible. efectivamente, porque ¿por qué está Occidente tan obsesionado con Rusia y tan obsesionado en concreto con asegurar a toda costa que Rusia no gana esta guerra? Precisamente porque están atribuyendo a esa victoria de Rusia unas consecuencias geopolíticas enormes. Porque están considerando que esa victoria es el punto de inflexión en ese choque entre los países emergentes y Occidente, el punto de inflexión que va a decidir que de una u otra forma que los países emergentes han vencido dentro de ese conflicto y que además su posición dentro de la propia Europa va a quedar tremendamente debilitada. La posición de las élites corporativas occidentales más que de las élites políticas, ¿no? Y claro, y esto tiene su lógica. Es decir, tenemos en primer lugar, que hemos comentado más de una vez, esa victoria rusa en Ucrania va a suponer que unas regiones de Ucrania se van a incorporar a la Federación Rusa, que Rusia, aparentemente de una forma más o menos consensuada, pactada, etcétera, pero Rusia va a decidir un nuevo estatus para el resto de Ucrania, un nuevo estatus que, viendo la historia de Ucrania, probablemente sería dar vuelta a lo que ha sucedido en los últimos 8 años a partir del golpe de Estado del Maidán del 2014, ir
retrotraerse a la situación anterior. Una situación, por lo tanto, encontraros con una Ucrania que no sea como la Ucrania de los últimos años, a la que se le dio una configuración institucional obsesivamente antirrusa, ¿no? Sino que, al contrario, sea una Ucrania institucionalmente, no ya que haya un pacto de incorporarse o no, que internamente, sea institucionalmente, esté configurada de tal forma que no sea una Ucrania mirando a Occidente, sino que sea una Ucrania o neutral o mirando a lo que era el contexto anterior de una interrelación más o menos natural, pues, con Rusia o con Bielorrusia, etcétera, ¿no? Y luego tenemos el otro aspecto que hemos comentado muchas veces, que es clave también, el que esa victoria implica una negociación que probablemente se haga entre Rusia y Estados Unidos sobre el futuro institucional el futuro de seguridad estratégica de Europa, ¿no? Eso ya hemos comentado otras veces, es ese requisito que hubiera hecho innecesaria esta guerra, y eso hay que negociarlo ahora, ¿no? Para dar estabilidad a esa paz, ¿no? Entonces, eso implica casi de forma natural la desaparición de la OTAN, ya lo hemos explicado más de una vez, porque la OTAN está hecha para cercar y atacar a Rusia, por lo tanto es incompatible con la negociación de un entorno de seguridad estratégica, ¿no? Y a partir de esa negociación, pues es donde vamos a entrar en un entorno tremendamente convulso, probablemente desde el punto de vista de la configuración política interna de Europa occidental también. Más que de pensar en el eje de la OTAN, que es verdad que ya lo hemos visto varias veces estructurando de por qué su disolución, a nivel de reconfiguración geopolítica, una de las cosas más importantes es el aspecto de la Unión Europea. Capaz, en gran medida, me lo dirás vos ahora, desde que existe la Unión Europea hasta un posible triunfo en el 2025 de Rusia, es el hecho más importante o amenazante hasta su fecha, ¿o no? De su continuidad. ¿Cómo estaba? Sí, bueno, vamos a ver. Lo que hay que esperar es que durante los próximos años, bueno, la primera cuestión es por qué, quizás podíamos hablar de esto antes, ¿no? ¿Por qué en el título del programa hemos hablado de 2025-2029? Está relacionado con una explicación que dimos en el programa anterior, y es que los líderes occidentales, tanto militares como políticos, están continuamente hablando de ese previsible conflicto con Rusia, pues dentro de 5 años o entre 5 y 10 años. Están utilizando esas expresiones y probablemente están haciendo un cálculo. Saben que a partir de esa victoria rusa el año que viene se va a abrir un periodo tremendamente convulso, pero que probablemente está dando por supuesto que no les va a permitir reaccionar con una gran guerra, como han intentado durante estos 2 meses y durante el último año y medio, a través de provocaciones contra Rusia, etcétera, pero que el trumpismo no les va a permitir hacer estallar esa guerra y que, por lo tanto, van a tener que esperar probablemente hasta el siguiente mandato hasta el mandato del siguiente presidente, si es que no es un trumpista, y, por otro lado, necesitan disponer de tiempo suficiente para prepararse militarmente para un choque contra Rusia por parte de una Europa que ahora no está preparada militarmente para enfrentarse a Rusia y que no sabe si dentro de 5 años va a tener el soporte de Estados Unidos. Están dando por supuesto que estos 4 años no lo van a tener. Dice, dentro de 5 años tenemos o bien una presidencia de Estados Unidos que nos va a ayudar a ese enfrentamiento, o bien, mientras tanto, nos hemos fortalecido suficientemente militarmente para hacer frente a Rusia, ¿no? Claro, en principio dicen, bueno, nuestra población y nuestras economías totales son mucho más grandes que la rusa. Si trabajamos bien durante 5 años, podemos organizarnos militarmente con la suficiente eficiencia como para poder enfrentarnos a Rusia militarmente entonces, ¿no? Acá yo tengo una pregunta que la trae Alejandro Pino.
que pregunta, ¿hasta qué punto Europa está dispuesta para escalar contra Rusia? ¿Hasta qué punto llegarán sus recursos? Y esto lo traigo a colación de que hay 4 años, dentro del marco de tiempo que nos diste, que también el actor de la población va a tener que definirlo, ¿no? En esta cuestión de sí, sí a los presupuestos de guerra, no, sí también al mismo tiempo implícitamente al de financiamiento en salud, educación, investigación. Claro, aquí hay un punto de partida que es muy importante para entender todos estos análisis, que es esa situación de pánico en la que están las élites corporativas, ¿no? Entonces, esa no es una situación normal en la que digan, bueno, pues tengo interés en enfrentarme con un país, pero bueno, pero es un coste, tiene un coste muy alto, pues no me enfrento. No, aquí están pensando que es su propia supervivencia la que está en riesgo. La supervivencia desde el punto de vista del control del mundo, desde el punto de vista del control de la propia Europa, su supervivencia incluso personal, ¿no? Y su futuro personal, económico, etcétera. Y esto les lleva a apostar por cualquier cosa para evitar ese futuro. Entonces, ¿hasta qué punto están dispuestos, no Europa, sino esos intereses corporativos? Pues están dispuestos a absolutamente todo. Otra cosa es, ¿les vamos a dejar o no los europeos? Como tú decías, ¿no? Porque claro, evidentemente para eso, primero hay una dotación de presupuestos militares que no, están hablando del 3, ahora han empezado algunos a hablar del 5% sobre el PIB, esto nos lo van a detraer o de pensiones o de educación o de los salarios de una u otra forma. Entonces, ¿les vamos a dejar o no les vamos a dejar? Independientemente del problema del gasto, desde el punto de vista de voluntad política, ¿vamos a aceptar los europeos entrar en esa dinámica? ¿Nos vamos a dejar convencer como nos hemos dejado convencer durante estos años para que nos vayan arrastrando en esa dirección? Bueno, evidentemente, esa es una cuestión clave, ¿no? Pero claro, esto va a ser parte de eso que estamos llamando convulsión, esa convulsión política que esperamos durante estos 4 años. Entonces, el planteamiento de las élites es, bueno, tenemos riesgos por todas partes, pero nuestro plan es atar el poder político durante estos 4 años, es decir, que la victoria rusa en Ucrania no arrastre a la pérdida de nuestro poder político en Europa, mantener el poder político a toda costa, con ese poder político prepararnos militarmente y en el año 2029 o a partir del 2029 estar ya preparados, si es necesario incluso sin Estados Unidos, para hacer frente a Rusia militarmente. Bueno, todo parece indicar que ese es más o menos el esquema en el que están. Pero claro, yo creo que ellos saben también que esto supone enfrentarse a un contexto político muy difícil, convulso, como hemos dicho, durante los próximos 4 años, ¿no? Y, por ejemplo, para empezar, el propio hecho de la pérdida de la guerra en Ucrania, la pérdida de una guerra siempre supone un golpe político muy fuerte para el que la pierde o para el que ha apoyado a los que han perdido, ¿no? Como es en este caso, ¿no? Entonces, bueno, eso ya en sí mismo va a suponer para todos los grupos políticos que han apoyado esta guerra, va a suponer en sí mismo ya un problema. Ya hemos comentado otras veces, sí. En ese problema veo dos posturas que ya han pasado en la historia, que con el triunfo ruso, o por lo menos un fuerte triunfo ruso, o de la Unión Soviética en el pasado, me quería referir a eso. El bloque occidental ha tenido dos grandes opciones: la enfrentar con violencia los medios de comunicación, campañas políticas, o al mismo tiempo una parte más pacífica, que es la de un gobierno de bienestar, que es lo que hemos hablado en su momento. Esto no me quiero ir muy del tema, pero está de la mano dentro de este 2025, en realidad ya capaz sea un periodo 2027, si el panorama es negativo, en el que tenga que reaflorar un fuerte estado de bienestar y dejar el lado militar por otro lado. Sí, tendrán que hacer cálculos porque, claro, la situación es tan inestable que ahora apostar por olvidar el gasto militar para mantener el estado del bienestar,
pues puede ser muy arriesgado. Puede ser muy arriesgado porque la situación ya es la que es, los países emergentes ya tienen el peso que tienen, su influencia política es creciente y, claro, un cambio de política económica tan radical tampoco se improvisa fácilmente. Llevamos 30, 40 años de neoliberalismo y la destrucción social y económica que esto ha generado es muy grande en todos los países de Europa Occidental. Eso no es algo que se pueda cambiar fácilmente de un año para otro, ¿no? Y claro, si además esto les obliga a renunciar a ese gasto militar que ellos lo están considerando aparentemente como una cuestión de vida o muerte, pues claro, lo que hay que entender es que es más fácil, lamentablemente, que opten por otra vía. Es decir, lo más importante es el gasto militar. Si creemos que vamos a tener problemas con la población porque ya el sistema económico estaba en una situación inestable, agotado, y porque además queremos incrementar el gasto militar, etcétera, pues es más fácil que se recurra a medidas autoritarias para hacer frente a este problema, ¿no? Medidas autoritarias que pueden ser en las que puede haber grados. No quiere decir que se tire el sistema democrático por la borda. Bueno, lo que llamamos sistema democrático, intentarán evidentemente dentro de lo posible guardar las formas, pero ya comentábamos el otro día que lo que ha pasado en Rumanía es muy, muy significativo. Es decir, ha ganado las elecciones alguien no controlado por el Partido Único Europeo y anuló las elecciones. Anuló las elecciones. Han llegado hasta eso, ¿no? Entonces, si han hecho eso en Rumanía, pueden hacerlo en cualquier otro país. Capaz sea lo más interesante llegar a un punto crítico que es donde demuestran realmente su rostro, como lo que pasó en Rumania, o por un simple hecho que puede pasar, como un reclutamiento forzoso o obligatorio. Un simple hecho puede ocasionar lo que nosotros tanto hablamos y estamos esperando hace años, que es ese momento de chispa, ese momento de quiebre, donde las Sí, corporaciones no tengan influencia tanto. ellos van a intentar evitar digamos, dar pasos innecesarios por la vía del autoritarismo. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque se arriesgan a perder su legitimidad. Estamos en un sistema que se basa en el engaño, en que estos intereses corporativos manden con una apariencia democrática. Si se pierde esa apariencia democrática, se hunde la legitimidad del sistema. Entonces, esto para ellos es muy arriesgado en sí mismo, ¿no? Entonces, pero esos pasos los han dado en situaciones de extrema crisis, pues lo dieron con el fascismo, con el nazismo, con las dictaduras que han impulsado pues, en Latinoamérica, en su caso, cuando el sistema lo han visto en riesgo, en último término han apostado por dictaduras. Pero bueno, en principio hay que pensar que pensarán en instrumentos, claro, es que lo de Rumanía ha sido tremendamente radical, ¿no? Anular unas elecciones y punto, ¿no? Pero intentarán pues más utilizar medios como los que han impulsado ya durante los últimos años, de ir poco a poco implementando nuevos medios de censura, limitar las opciones de opinión en Internet, este tipo de medidas, ¿no? Porque si no, dar pasos radicales puede ser muy arriesgado. Pero si no encuentran otra vía, evidentemente van a optar por esto. El panorama va a estar muy convulso durante estos años y nosotros creemos que va a estar definido por tres fuerzas, ¿no? Primero, estas élites corporativas que controlan lo que nosotros llamamos el Partido Único Europeo, que son todos esos grupos que dicen que son de izquierda, derecha o centro, pero que desde los años 90 en realidad son con matices, todos pertenecen, todos respetan en los temas estratégicos los intereses de las grandes corporaciones y lo que nosotros llamamos el Partido Único, ¿no? Entonces, esos intereses corporativos se van a mover para defender al Partido Único Europeo. Ese va a ser el elemento troncal de defensa de las élites corporativas, pero luego vamos a tener una influencia creciente, muy rápidamente creciente, de los países emergentes y luego vamos a tener la influencia del trumpismo, ¿no? Y de la lucha entre esas tres influencias
seguramente van a generar ese contexto tremendamente convulso en toda Europa durante los próximos años. Sobre frentes te quería hablar, para ir también moviéndonos a un gran esquema de por qué la fecha 2025-2029, Rusia, fuerzas corporativas, el flanco de la población esperando que prenda la llama, y por otro lado el trumpismo, que es preguntarte, ¿va a ser clave en este periodo? Sí, vamos a ver. El trumpismo efectivamente va a ser clave primero, pues por lo que ya hemos comentado, por esa expectativa que va a ser central de cerrar el paso durante 4 años a una gran guerra, esa gran guerra contra Rusia que estaban buscando las élites corporativas. Bueno, esto es, esa expectativa ya por sí misma va a definir ese periodo, ¿no? Porque todo lo demás va a estar relacionado con esa situación, ¿no? Bien, pero bueno, el trumpismo, eso es, digamos, lo más positivo que podemos esperar del trumpismo, es decir, que contenga la reacción. El trumpismo no va a tener un papel significativo en el final de la guerra en Ucrania. Esto se va a decidir por el hundimiento de Ucrania y por la voluntad estratégica de Rusia. Pero el trumpismo sí va a ser muy importante para contener la reacción, es decir, para que no se produzca de forma inmediata una gran guerra, una guerra mundial, una guerra nuclear. Bien, entonces, eso es, ya digo, lo que desde mi punto de vista es lo más positivo que podemos esperar del trumpismo y no es poco, no es poco, ¿no? Bueno, ahora, suponiendo que responda a esa expectativa, ¿qué más? Claro, el conjunto de su relación con Europa va a ser definitivo. Claro, el peso de Estados Unidos en Europa ha sido y es muy importantísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a proyectar el peso de Estados Unidos en Europa durante estos años? Bueno, hemos hablado, por un lado, ese peso, esa influencia de Estados Unidos se transmite por muchas vías, por vía corporativa, a través de la OTAN, a través de su influencia sobre la Unión Europea, a través de los servicios de inteligencia, fundamentalmente la CIA, ¿no? Bien, entonces tenemos que esperar que el trumpismo incida sobre esos elementos en su propio interés. Es decir, dentro de esa pugna que tiene el trumpismo con la oligarquía multinacional, ¿no? Intentarán, dentro de los servicios de inteligencia, dentro de su influencia militar, etcétera, pues ir restringiendo o apartando el poder de esas multinacionales frente al poder del trumpismo, ¿no? Bueno, pero hay que esperar que eso no lo consigan de un día para otro. Y 4 años es un periodo que pasa relativamente rápido, ¿no? En el primer mandato, Trump consiguió controlar algunos servicios de inteligencia, pero no consiguió controlar ni la CIA ni el FBI, ¿no? Y en el ámbito externo, la CIA es clave. Entonces, el control de la CIA y de esos servicios externos por parte del trumpismo, hay que pensar que en todo caso va a ser progresivo, ¿no? Si es que se produce, ¿no? Y va a ser progresivo, y entonces tenemos dos factores. Primero, ¿qué es lo que realmente el trumpismo querría hacer con Europa, en su relación con Europa? Y segundo, ¿va a ser capaz de hacerlo? ¿O en qué medida durante estos 4 años va a ser capaz de ejercer, de poner toda la influencia que Estados Unidos tiene sobre Europa al servicio de esas ideas del trumpismo? Vamos a ver. En principio, desde el punto de vista político, que es el que estamos analizando ahora, estaríamos hablando de fuerzas políticas, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, de forma inmediata cómo Elon Musk durante estos días ha aparecido hablando a favor de AfD, ¿no? En la alternativa popular o populista conservadora de Alemania para las elecciones de febrero, ¿no? Bueno, entonces esto puede ser una pista. Es decir, podemos tener a un trumpismo que apueste por estas fuerzas alternativas conservadoras, ¿no? Mientras que la influencia de los países emergentes pueda tender a ir movilizando a distintos sectores políticos de Occidente en otra dirección, más a la dirección
pues una dirección que mire más a los países emergentes, ¿no? A estos planteamientos de que los gobiernos por encima de las entidades corporativas, de las grandes corporaciones, a una gestión racional, apuesta por el desarrollo económico, una gestión social racional, etcétera. Bueno, todo eso es muy posible que empiece a tener un efecto quizás en los partidos que eran tradicionalmente de izquierdas, no lo sabemos, que si algunos de estos van a tener capacidad de adaptarse al nuevo contexto o se van a mantener dentro del ámbito de ese partido único y entonces van a tener que ser fuerzas nuevas las que se desarrollen durante estos años, ¿no? Pero bueno, ya hemos visto en Alemania con el caso de BSV que la demanda social de este tipo de fuerzas es muy alta. Es decir, un partido que no tiene estructura todavía ha bastado con que ponga sus siglas sobre la mesa y ya un 6% en unas elecciones, un 11, un 13, un 15 en las regionales. Ahora se está hablando de un 7, un 8 en las encuestas, están dando un 7, un 8 en el primer año ya en las elecciones generales, ¿no? Entonces, bueno, es muy posible que tengamos, por un lado, a unas fuerzas, esas fuerzas del partido único, defendiendo esos intereses corporativos europeos, bueno, con todas sus fuerzas, que luego tengamos a un trumpismo apoyando a esas fuerzas conservadoras, populistas conservadoras, y luego que haya probablemente un creciente impacto de la influencia de los países emergentes, ¿no? La influencia política de Rusia, esto ya lo hemos comentado otras veces, es ya muy alta, ¿no? Es ya muy alta, lo que pasa es que de una forma un tanto dispersa. Y muchos de estos movimientos que surgen fuera del Partido Único Europeo, pues mirando a alternativas, apuntan a Rusia, ¿no? Entonces, esto ya es muy significativo. O sea que a partir del momento en que Rusia gana la guerra, esas relaciones tan, digamos, privilegiadas que tiene con países como Eslovaquia y Hungría, pues es muy posible, ahí anda también Austria en una posición intermedia, pero es muy posible que se extienda a más países y a más grupos políticos, ¿no? Bueno, entonces probablemente esos grupos políticos oscilarán entre la influencia de los países emergentes, vamos a llamarles populistas, si se quiere, ¿no? Porque la prensa les suele llamar populistas. Los grupos que en general estén fuera del control del partido único, se llamen de izquierda, de derecha, pero irán oscilando probablemente entre irse acercando al trumpismo o irse acercando a los países emergentes, ¿no? En ese periplo, en esa circunstancia en la que el trumpismo, buscar sus intereses o enlazarse con los del BRICS, ¿qué pilares ves en Europa que van a seguir tanto ahora y se van a mantener en el periodo? Ejes que van a seguir estando. Sí, bueno, vamos a ver. Al principio hemos hablado de una lucha política, de una convulsión política, ¿no? Entonces, esa convulsión política probablemente se va a manifestar digamos, en distintos ámbitos, en todos los países prácticamente, pero los puntos claves van a ser el Reino Unido, Alemania y Francia, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, Alemania ya en estas elecciones de febrero, de alguna forma, ya van a intentar, yo creo que probablemente por eso las han adelantado, ¿no? Pero esos intereses corporativos van a intentar en estas elecciones atar la situación política para los próximos años, ¿no? De ser posible, pues bueno, con la victoria de la democracia cristiana liderada por Merz, que es un hombre de BlackRock, con lo cual el control corporativo, quizás en coalición con los verdes, por ejemplo, ¿no? El control corporativo va a ser total aparentemente, ¿eh? Total aparentemente, porque claro, la oposición, digamos, externa al partido único, tanto AfD como BSV, pues se va a reforzar rapidísimamente. Ya está aquí, lleva años creciendo, pero ese crecimiento va a ser impulsado muy rápidamente a partir del año que viene.
Y esto, bueno, ¿cómo se va a llevar? Bueno, pues seguramente va a haber convulsiones sociales crecientes porque ante un cierre político. Los grupos del partido único van a cerrarse políticamente para evitar, en cualquier caso, convocar unas nuevas elecciones que abran el paso a estas opciones alternativas, ¿no? Y cuando hay esos cierres políticos, al final suelen ser pues, el conflicto social o el deterioro económico el que acaba provocando el cambio político, ¿no? Bueno, pues ese tipo de situaciones son probablemente las que vamos a ver. Es distinto el panorama en Francia, que ya está en una situación de cierto desorden político y que no tiene elecciones ya a la vista, pero en esas elecciones, depende cuándo se produzcan, pero ya el impacto de la victoria rusa en Ucrania ya se va a notar, de ese nuevo contexto político generado por la victoria rusa en Ucrania, ¿no? Probablemente ya se va a notar en esas nuevas elecciones. Y tampoco hay elecciones a corto plazo en el Reino Unido, pero también hemos visto cómo hay un acercamiento notable entre, digamos, la alternativa populista conservadora y el trumpismo. Con lo cual, ahí va a haber probablemente un juego importante también en esa dirección. El laborismo, en este caso, ya que estamos hablando de los tres pilares, Francia, Alemania, Inglaterra, me queda un segundo ahí de Inglaterra, Gran Bretaña, el Partido Laborista también tiene su parte completamente corporativista, estando con intereses atlantistas, no hay oposición, es partido único. Sí, bueno, está esta oposición de Nigel Farage, ¿no? De Nigel Farage, que las encuestas le están dando pues alrededor de un 18, un 20%, ¿no? Si se presentara a las elecciones, ¿no? Mejor que Wagner. ¿Eh? Mejor que Sarah Wagner, digamos, en tema de porcentajes. Sí, y vamos a ver, pero bueno, es dentro de, claro, es un movimiento, digamos, populista conservador, ¿no? Que está muy cercano al trumpismo, que probablemente va a ser muy apoyado por el trumpismo y que puede tener opciones importantes en las siguientes elecciones. Vamos a ver, porque efectivamente tanto los conservadores como los laboristas están perfectamente situados dentro de ese partido único, ¿no? De ese partido único europeo, ¿no? El caso de los laboristas es muy llamativo, pero viene de muy antiguo, ¿no? Ha habido siempre dos tendencias dentro del laborismo, una tendencia, vamos a decir, obrerista, sindical, y luego la tendencia impulsada desde la sociedad fabiana, ya desde fines del siglo XIX, que se creó precisamente para controlar el movimiento obrero, en base a intereses corporativos aristocráticos, ¿no? Y estas dos tendencias pugnan dentro del laborismo, pues eso, desde hace 150 años casi. Y bueno, pues Tony Blair o el actual Keir Starmer son de esa tendencia fabianista, que en realidad con un lenguaje o con otro, pero responden a intereses corporativos muchas veces de forma mucho más clara y agresiva que los conservadores, ¿no? Ese es el panorama que, bueno, que no es solo del Reino Unido, sino que de una forma u otra se ha extendido al conjunto de Europa, ¿no? Lo que sí es cierto que en el Reino Unido hay un control de estas élites corporativas muy férreo, muy estricto, ¿no? Más estricto que en otros países, ¿no? Quizás porque viene muy de antiguo, ¿no? Podemos ver entonces medio inestable la situación política, pero resguardado el orden corporativo. Francia está bastante desordenada, pero Le Pen, en algún momento habíamos hablado algo de su cierta relación en el pasado con Rusia, pero era distante, ¿o no? Sí, bueno, vamos a ver. En general, todos estos movimientos populistas están alimentando muy fuertemente durante las últimas décadas del fenómeno de Internet. Es decir, no hay solo factores externos como el trumpismo por un lado o el auge de los países emergentes, China y Rusia por el otro. Hay factores internos que son, ya hemos dicho, el agotamiento del modelo económico, el estancamiento en Europa de la productividad durante los últimos 20 años y el Internet ha sido un factor muy importante, ¿no? Porque en los años 90
digamos, los intereses corporativos consiguieron controlar los grandes medios, la prensa escrita y la televisión fundamentalmente, ¿no? Por concentración de medios, por la privatización de algunos otros medios, y al final esto ha sido a la vez una consecuencia y un soporte fundamental de ese partido único, ¿no? Y sin embargo, Internet, a través de Internet se ha ido escapando una parte pequeña pero creciente de la población, ¿no? Entonces, ahora, bueno, se suele decir que según los últimos datos, pues los lectores de periódicos son personas de 65 años para arriba, ¿no? Y los que ven la televisión son personas de 40 años para arriba, ¿no? O sea, los jóvenes primero se escaparon de la prensa escrita y ahora también de la televisión, ¿no? Entonces, claro, Internet es mucho más anárquico, también mucho más plural y ha facilitado la información que soporta la creación de opiniones alternativas, ¿eh?, al partido único. Lo que pasa es que en una primera fase es una creación de opinión un tanto anárquica, es decir, que en la que se va formando cada persona delante del ordenador de forma individual, ¿no? Entonces falta que esto se articule, que se creen lazos sociales, que muchas veces se ha hecho, pero no está esa oposición alternativa no está del todo articulada y, bueno, normalmente tiende a moverse en función de las alternativas políticas que existen. En principio llegan a la convicción de que el partido único no les vale, dicen, quiero buscar algo distinto, y en eso distinto que hay, si lo que hay es una opción alternativa conservadora, pues sí, van con esa opción alternativa conservadora. Si hay una opción alternativa, digamos, progresista, pues van con esa opción alternativa progresista, ¿no? Pero entonces esto es algo que puede ser muy cambiante en el tiempo, dependiendo de qué opciones vayan fortaleciéndose, van a arrastrar a toda esa población que se va desmarcando crecientemente de ese partido único. En este escenario, de donde cada vez se pone más en duda los partidos únicos, o por lo menos el poder corporativo gobernando con los partidos únicos, en estos 4 años no hemos la perspectiva tuya en estos 4 años sobre los BRICS y su rol tan importante. Te quería consultar. Sí, porque, claro, vamos a ver. En el fondo es la cuestión fundamental, es decir, el peso que los países emergentes han ido cogiendo frente a Occidente, pues es lo que está en el fondo de este cambio, de esta convulsión política, ¿no? Porque al final la guerra en Ucrania ha sido el punto de inflexión en el que ha estallado ese choque entre países emergentes y Occidente, o poderes corporativos occidentales, ¿no? Ahora, esa influencia política durante estos años se va a manifestar desde los países emergentes, se va a manifestar fundamentalmente a través de Rusia, de esa victoria rusa, y luego también seguramente de China, por el peso que China tiene en el mundo, ¿no? Claro, esa influencia de China no es, probablemente, salvo que hubiera un cambio de estrategia radical de la propia China, que no hay por qué esperarlo, pues, pero esa influencia de China va a ser una influencia callada, ¿no? No va a ser una influencia abierta, y se va a manifestar, pues, como está sucediendo ya en muchos países, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no?, también en África, pues porque el simple peso de la relación económica creciente con China, pues de hecho convierte a China en un poder fáctico, ¿no? Es decir, el que tu economía esté muy interrelacionada con otro país hace que ese país tenga de forma natural una influencia muy alta en el tuyo. Y esto está ya teniendo gran peso político en varios países en Latinoamérica, ¿no? Es decir, que tienen, frente a una influencia que era tradicionalmente casi exclusivamente de Estados Unidos, ahora tienen influencia económica de Estados Unidos e influencia económica de China, ¿no?, que es una influencia económica que puede ser natural, ¿no?, pero el trabajo y la estrategia de China
está siendo relacionarse con todos los países por vía económica, a través de ese criterio del win-win, que las dos partes ganen, pero ese mayor peso económico de China lleva a que tenga cada vez más relaciones económicas con el conjunto del mundo, también con Europa, y que, por lo tanto, la lógica lleve a que esa influencia vaya siendo mayor. Claro, en los últimos años, en los últimos 2-3 años, como consecuencia de ese pánico corporativo, estamos asistiendo a todo lo contrario desde Europa, ¿no? Al corte de las relaciones con Rusia, al corte de las relaciones con China, a ese atrincheramiento. Pero hay que prever que el final de la guerra en Ucrania va a ser mucho más difícil de soportar esas estrategias y de alguna forma va, sin querer o queriendo, pero va a llevar a una normalización de las relaciones, quizás no hasta el punto en el que estaban hace 3 años, pero sí, o no rápidamente, pero sí a una normalización progresiva de las relaciones, y esto por sí ya trae otra vez esa influencia, de hecho, influencia fáctica sobre todo de China, de los países emergentes en general, pero sobre todo de China creciente, ¿no? A mí me gustó que hayas usado la palabra fáctica. Más territorio, más mano de obra, más recursos minerales. Es una cuestión fáctica lo que va a pasar en este escenario del 2025-2029 que se va a poner en tela a debatir o por lo menos a ir viendo cuál es el mejor modelo. Un poco te quería consultar sobre la perspectiva del sur. Hablaste de Sudáfrica y bueno, Brasil también encuentra en el cono sur. ¿Cómo ves su influencia? Bueno, vamos a ver. En todo esto tenemos una cuestión clave que es el trumpismo, ¿no? Estamos hablando de 4 años con Trump en el gobierno en Estados Unidos y esta es la gran incógnita. Porque claro, el programa de hoy lo hemos centrado en Europa Occidental porque es donde todos los interlocutores están pensando que hay una estrategia clara del trumpismo simplemente de evitar la guerra, ¿no? En Europa, ¿no? Entonces, esto ya nos define un panorama, nos da unas líneas claves fundamentales para entender lo que puede pasar, o lo que puede pasar desde la perspectiva de Estados Unidos, fundamentalmente. Pero claro, el papel del trumpismo en otras áreas es mucho más oscuro, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica. Porque claro, por un lado el trumpismo habla de reconstruir América, habla de dejar de ser el policía del mundo, pero claro, todos los movimientos que hizo el trumpismo también en su primer mandato, pues parecían dar por supuesto de que, bueno, nos vamos de otras partes del mundo, pero de Latinoamérica no. Pero de Latinoamérica no. Y bueno, esto es lo que hay que ver, porque en la práctica, ¿cómo se sustancia, ¿no? Porque el trumpismo parece que está apostando por una rivalidad estratégica con China, ¿no? Por defender ese primer puesto de Estados Unidos como primera potencia económica, como potencia hegemónica en el mundo, en principio a través de una guerra económica, ¿no? En principio, ¿no? Con ciertas dudas, porque dentro del Partido Republicano ya sabemos que hay tendencias que defienden que esa disputa no puede ser solo económica, ¿no? Sino que tiene que ser también pues, política y quizás militar. Pero que, esto ya lo dijo Brzezinski, ¿no? No podemos aceptar que China sea una potencia mundial. Algunos dicen que sea una potencia regional y algunos dicen, ojo, que China no puede controlar Asia Oriental. Si China controla Asia Oriental, en la generación siguiente nos vamos a ver enfrentados a ellos. Entonces, hay que poner los medios para que, pues con nuestros aliados, tal, para que China solo controle parcialmente Asia Oriental. Bueno, con lo cual, con ese tipo de pensamientos, claro, el salto desde una disputa económica a una disputa política o militar, pues puede ser relativamente fácil, ¿no? Pues entonces, la clave de lo que va a pasar en esos 4 o 5 años, desde el punto de vista, por ejemplo, de Latinoamérica, es, primero, qué es lo que quiere hacer realmente el trumpismo y segundo, qué es lo que puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer? Ya sabemos que la administración norteamericana
es muy compleja y los presidentes tienen un margen relativamente limitado para moverla en la dirección en la que ellos quieren. Es decir, muchas veces los poderes fácticos que inciden sobre un departamento, sobre el otro, sobre el ejército, sobre la CIA, sobre el FBI, pues pueden tener, de hecho, mucho más peso que el presidente. De vuelta intentando mantener esa política de patio trasero, aunque insinuó que no en su momento con América Latina. Bueno, es que esta es la gran cuestión. Lo que no sabemos, es decir, porque claro, Trump tampoco es un presidente que tenga unas ideas claras. Es decir, puede decir hoy blanco, mañana negro, al día siguiente gris y luego amarillo y quedarse tan tranquilo, ¿no? No le preocupa en absoluto la coherencia de su pensamiento, ni la coherencia con su propio pensamiento de una semana antes, ¿no? No le preocupa. Piensa en cada momento lo que le interesa decir y lo dice, ¿no? Entonces, claro, en esa situación es muy difícil interpretar lo que va a hacer el trumpismo durante estos 4 años, pues eso, en ámbitos como Latinoamérica, ¿no? Como también lo es en el caso del Pacífico o de Oriente Medio. Ya nos estamos acercando al final, casi una hora. Hemos hablado de la situación en Europa, Estados Unidos, en Latinoamérica, un poco de China. No sé si querés observar algún escenario más, pero si no, preguntarte en este 2025 algunos pilares o lugares o países que tengamos que tener mayor atención o ver qué puede llegar a pasar. Sí, bueno, vamos a ver. Claro, hemos hablado de un escenario de 2025-2029 que en principio toma como punto de partida la victoria rusa en Ucrania, pero claro, eso nos deja un poco en una zona de nadie, en el limbo, el propio año 2025, ¿no? También hemos comentado que probablemente esa victoria rusa no se va a producir en los primeros meses, sino probablemente en los últimos meses del 2025, ¿no? ¿Y qué pasa durante este año? Bueno, pues esta es una cuestión clave porque, primero, sabemos cuál es la posición actual. Están intentando, hasta el 20 de enero, van a seguir intentando provocaciones de todo tipo, ¿no? Para hacer estallar la situación, ¿no? Para generar esa escalada que llevan persiguiendo año y medio. Pero estas provocaciones, estos movimientos de escalada, los estamos viendo todos los días, ¿no? El último muy llamativo ha sido este corte del gasoducto por parte de Ucrania. Una decisión tremendamente fuerte, pero que no es evidentemente una decisión de Ucrania. Es una decisión consensuada con la Unión Europea y muy pensada para hacer daño, sobre todo a países como Eslovaquia. Le va a hacer un daño tremendo a Eslovaquia. Eslovaquia va a tener que pensar alguna reacción cómo reacciona contra esa medida de Ucrania, pero ya inmediatamente, cuando dijo, pues entonces igual tenemos que cortar el flujo de electricidad a Ucrania si nos cortáis el acceso al gas. Inmediatamente salió Polonia diciendo que si Eslovaquia le corta el suministro de electricidad, que ellos se la van a proporcionar a Ucrania. O sea, le están proporcionando a Ucrania todos los elementos para que ataque a un país de la Unión Europea. Porque son fundamentalmente Eslovaquia y Transnistria los que están sufriendo, ¿no? Es decir, Moldavia va a ser apoyada por Rumanía y Ucrania va a ser defendida frente a la reacción de Eslovaquia ya por Polonia, ¿no? Es decir, en lugar de salir la Unión Europea diciendo no podemos tolerar que un país que no es de la Unión Europea y al cual le estamos alimentando con miles de millones constantemente, que decida de pronto cerrar el grifo del gas a un país de la Unión Europea, ¿no? No, estamos ahora en una situación en la que no hay contemplaciones, es decir, los nuestros son los nuestros y el enemigo es el enemigo, ¿no? Y entonces esta es una maniobra muy pensada para intentar provocar un estallido político
en Transnistria o en Eslovaquia o en los dos sitios a la vez. Vamos a ver cómo se mueve esto durante el próximo mes, pero es que todos los días tenemos o lanzamiento de misiles de largo alcance contra Rusia o atentados o movimientos de este tipo, con lo cual, bueno, en principio durante estos meses hay que esperar de todo, ¿no? Claro, el trumpismo, aunque tenga voluntad de cambiar la situación, difícilmente lo va a poder hacer el primer día, supongo. Entonces, bueno, pues hay que pensar en la posibilidad de que esa situación de inestabilidad máxima, de provocaciones, se mantenga por lo menos unas semanas más, ¿no? Y que haya un tremendo tira y afloja dentro de la administración norteamericana para hacerse cuanto antes, por parte del trumpismo, para hacerse cuanto antes con el control, ya hemos dicho, del ejército y de la CIA fundamentalmente, ¿no? Los servicios de inteligencia en general, pero fundamentalmente del ejército y de la CIA. Bueno, vamos a ver. Yo creo que esa va a ser la clave que pueda generar un cambio rápido en Europa, porque la victoria rusa en Ucrania va a generar ese cambio, pero el que ese cambio sea más o menos rápido y que se note ya en los próximos meses, sí puede tener mucha relación con qué actitud adopte el trumpismo, ¿no? Y qué políticas siga al respecto, ¿no? Ya comentamos en otra ocasión que ahí los servicios, bueno, el control militar tiene mucha incidencia a través de la OTAN. La OTAN es un elemento fundamental para el control de Europa por parte de Estados Unidos y la CIA para el control de los grupos políticos y los medios de comunicación. Entonces, en principio, durante estos meses, el partido único, digamos, a través de medios de comunicación y a través de la clase política, está cerrando filas y va a seguir cerrando filas, ¿no? Medidas como lo que se hizo en Rumanía, si es necesario, las van a seguir adoptando mientras puedan, ¿no? Y no hay que estar preparados para cualquier cosa, ¿no? Pues, ilegalización de partidos, desconvocatoria de elecciones, retrasos en las convocatorias, decisiones extrañas de los tribunales constitucionales, etcétera. Para que eso cambie, perdón. Reclutamiento también. Vamos a ver. Pero para que eso cambie a corto plazo, para que cambie de forma muy rápida, eso lo podríamos ver si efectivamente el trumpismo consigue incidir, sobre todo en la CIA, ¿eh? Incidir en la CIA, cambiar personas, pero claro, entonces no es cualquier cosa, ¿eh? Estamos hablando de miles de agentes, muchos miles de agentes en la CIA en Estados Unidos y en todo el mundo, y incidir cambios de políticas puede significar pues tener que apartar a miles de personas, ¿no? dentro de la CIA, y apartarlas puede ser dejarlas dentro de la CIA sin trabajar o echarles a la calle, movimientos muy peligrosos de cualquier forma. Bien, Adrián, hemos llegado a la hora. No sé si quieres agregar algo más. Bien, bueno, pues yo creo que si te parece podemos dejarlo así. Bueno, simplemente recordarles a los que nos escuchan, pues primero que como siempre estoy con vosotros los jueves con DMP Geopolítica y de ser posible con Lautaro, los jueves por la tarde o por la noche según el país, en principio a las 11 de la noche, hora Madrid. Acordaros de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos o de darle a like si os ha gustado el vídeo. Y también, bueno, os recordamos que podéis dejarnos preguntas o respuestas que respondemos no en este canal, sino en el canal de ECAI Center, que lo localizáis, ECAI con K, Center con C, lo localizáis muy fácilmente en YouTube. Pues de acuerdo, Lautaro. Pues muchas gracias a todos por seguirnos. Gracias, Lautaro. Hasta la semana que viene. Un saludo. Saludos a todos.